nosotros hablamos sobre un hombre sabio, vamos a hablar en el Antiguo Testamento del rey Salomón. Y es cierto, el rey Salomón fue un hombre sabio. Pero entonces encontramos en la carta de Santiago, después que la iglesia fue bautizada, fue bañada del Espíritu Santo, muchos habían sido convertidos, pero empezó una persecución en la iglesia. Y Santiago nos dice justamente que esa persecución tiene que venir, lógicamente. Hoy en día también hay persecución en la iglesia. Hoy nos persiguen a nosotros como cristianos. Y justamente esa persecución no puede ser directamente o indirectamente. Y directamente, cuando nosotros nos identificamos como cristianos, hay un rechazo completamente en nuestra doctrina, bien sea del hijo, de la madre, del padre, y eso es persecución, porque viene un conflicto, viene una tribulación, un problema en nuestra vida. Y Santiago entonces, con esta epístola, trata entonces como pastor, consejero, amigo, como apóstol, de animar y exhortar a los hermanos, ¿verdad?, a que perseveren en la fe. Ese es el propósito de la carta. Así, nuestra fe tiene que ser perseverante, firme, en medio de las tribulaciones. Pero déjeme entonces contextualizar sobre qué Santiago está hablando. Fíjense que Santiago, en primer lugar, dice, ¿verdad?, exhorta a los creyentes dispersos por el mundo a considerar las pruebas como motivo de gozo. Y me quiero parar ahí, capítulo 1, versículo 2. ¿Quién siente gozo en medio de una aflicción? Dígame usted. ¿Usted ha sentido gozo en medio de una aflicción? Vamos a ser humanos. Yo creo que no. Yo creo que si yo me corto un dedo, me pongo a brincar y a decir, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Yo creo que no, ¿verdad? Porque es algo que internamente estoy sintiendo. Usted siente gozo cuando va a un médico y le dice, usted tiene que someterse a una operación. Yo creo que no. O sea, pero es lo que Santiago está aquí hablando, ¿verdad? Que tengan por sumo gozo, ¿verdad?, cuando estén en diversas pruebas. Él nos exhorta, ahí exhorta a los creyentes y de hecho a nosotros, que lo que implica es una actitud firme en nuestra fe. Eso es lo que implica eso. Otra cosa que dice es que la razón por la cual se debe tener gozo en las pruebas es que éstas generan paciencia. Lógicamente, cuando hay un problema allí, ¿verdad?, esa tribulación, nosotros no actuamos pacientemente. O sí, ustedes actúan pacientemente. Ustedes se desesperan. Se desesperan cuando usted tiene una noticia en su casa, en su vida familiar, usted se desespera. ¿Cierto? Usted se desespera. ¿Por qué? Porque el gozo, y esto es el gozo que el Señor le da, ¿verdad?, usted ahora lo pone a un lado. Entonces, Santiago aquí dice que la razón por la cual se debe tener gozo en las pruebas es que éstas generan, ¿qué? Paciencia. Y paciencia en el versículo 3. Y en tercer lugar, Santiago afirma que el propósito de la paciencia en el creyente conlleva a la madurez espiritual. Y digan amén. Digan amén. ¿Por qué? Porque ese es el tema siempre de Santiago. Dirigir nuestro camino a una madurez, nos empuja a una madurez espiritual. En nuestra vida tendremos aflicción, dice así la palabra, ¿o no? Pero, ¿qué dice después? Confiar, ¿verdad? Porque yo he vencido el mundo. Cuando nuestro Señor dijo esas palabras o esa oración afirmativa, ¿verdad?, Él está diciendo a toda la iglesia que la única manera de salir adelante a las aflicciones es confiando en Él. ¿Correcto? Esa es la única manera. De manera que Santiago ahora aquí está retomando una vez más lo que es esa verdadera
prueba, y esa prueba viene siendo la sabiduría, clave en la fe en el creyente. La sabiduría debe ser la clave completamente en nuestra fe, porque va a venir muchas pruebas. Demasiadas pruebas va a venir en la vida. Cuando uno se dice yo soy cristiano, va a haber muchas pruebas, demasiadas pruebas. Entonces, mis hermanos, esa es la clave. La clave en la fe del creyente es la sabiduría. Dice, ¿qué es la sabiduría? ¿El principio de qué? La sabiduría es el temor al Señor. De manera que me está diciendo allí que yo tengo que tener un conocimiento de Dios para poder afrontar las pruebas. Entonces, en vista de eso, y yo quisiera compartir con ustedes esa clave en la fe del creyente, y después de hecha esta introducción, quisiera formular 3 oraciones. La primera, o una palabra para que ustedes vayan viendo, que podemos ver en el texto, en el bosquejo, la petición, la provisión y el peligro. Ustedes se van a acordar de esto, muy simple, a las 3P, que es petición, provisión y peligro. Es la idea que cuando usted salga de aquí, salga ya bien capacitado, que en medio de las pruebas usted va a tener que primeramente tener una petición. Una petición. Y esta petición lo vamos a transformar en ¿qué? En oración. Porque dice ahí, esa oración es como un ruego al Señor. Entonces, la petición de sabiduría en medio de pruebas es el primer punto. El primer punto es, yo tengo que pedir según la voluntad del Señor. Fíjense que dice allí, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídela al Señor. Entonces, hermano, la sabiduría es un recurso para resistir en medio de las pruebas del corazón. Esa es la sabiduría, simplemente así. Nosotros cuando estamos en aflicción, y de hecho yo he estado en aflicción, a veces me olvido, o nos olvidamos, que lo primero que debemos hacer es inclinar nuestras rodillas en el suelo y decir, Señor, estoy pasando por esta tribulación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces, fíjense que el libro de Proverbios tiene un montón de consejos sobre la sabiduría, pero un montón. Y nosotros a veces usamos el libro de Proverbios como algo que se nos va a cumplir. No, el libro de Proverbios son mensajes, son algo que un consejo que usted va a tomar para poder afrontar la vida. Es así. Y tanto consejo para la mujer, consejo para los hombres, consejo para los hijos. Y le recomiendo a los hijos que lean el libro de Proverbios, que tiene bastante mensaje a los hijos. Entonces, fíjense, mis hermanos, que lo primero que debemos hacer nosotros es orar. ¿Orar a quién? A Dios. Porque Él dice, si ustedes, ¿verdad?, están faltos, la palabra falto es algo que está vacío, algo que necesita llenar. Y nosotros llenamos ese faltante, ¿verdad?, con la oración. ¿Cuántas veces usted ora en su casa? Siempre. Siempre. Yo creo que sí, que ustedes oran todo el tiempo. Ustedes oran todo el tiempo. Y más aún cuando tenemos un problema encima. ¿Cierto? ¿Verdad? Yo creo que sí, ustedes son buenos cristianos. Todos ustedes van a la oración siempre. Pero fíjense que yo a veces veo que no es así. A veces tenemos un problema y a quien acudimos primeramente, ¿a quién es? Al vecino, al amigo, al psicólogo. Estoy hablando de problemas, no tanto un problema de salud, sino un problema emocional. ¿A quién acudimos primero? Al vecino. Y cuando está casado, ¿a quién acudimos nosotros, mis hermanos varones? A mamá. ¿No es así? A veces acudimos a las hembras. Entonces, pero dice allí, cuando tienes problemas, tú tienes que acudir primeramente ¿a quién? A Dios.
Dice Proverbios 3:5, ¿verdad? Que el que quiere pedir sabiduría allí es pedírsela al Señor en medio de esas aflicciones. Y entonces ese es el tema de esta mañana. Pedir es orar, orar sin condiciones. No podemos pedir, Señor, estoy ahorita en bancarrota, dame un Mercedes-Benz. Y a veces nosotros pedimos porque pedimos para nuestros deleites y placeres. Así nos dice la palabra. Santiago se va a referir esa petición cuando pedimos con un corazón, ¿verdad?, que no se somete a la voluntad de Dios. Eso es lo que Santiago después va a decir. Y en el capítulo 3, Santiago también va a hablar otra vez de la sabiduría. ¿Cuál es la característica de esta sabiduría? Es pura, en paz, sin mancha. Allí va a hablar Pablo, Santiago. De manera, mis hermanos, que tenemos que reconocer aquí en este texto la necesidad de sabiduría para comprender el porqué de las pruebas. Pedir sabiduría es también reconocer que estamos necesitados, realmente necesitados, para afrontar los problemas. No quiero decir con esto que en el momento que nosotros estemos en bancarrota no vamos a hacer la diligencia, porque igualmente tenemos que hacer la diligencia. Y es ahí que dice el apóstol, ustedes, si les falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él va a dar abundantemente. Los creyentes necesitan una medida especial de comprensión para ayudarse a enfrentar las pruebas. ¿Cuál es esa medida especial? ¿Cuál es esa medida especial? La medida especial es la oración, la comunión con Dios en todo tiempo. Jesús, cuando fue a tomar una decisión y esto lo cuenta la Escritura, de tomar los 12 discípulos, ¿qué hizo Jesús? Pidió sabiduría. Se retiró apartadamente, oró todo el tiempo y al día siguiente se encontró ¿con quién? Con los discípulos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, yo quiero decirles que la medicina infalible que necesitamos cuando estamos en medio de prueba es pedir sabiduría a Dios y tener plena confianza de que nuestra fe se va a fortalecer. ¿Ustedes lo creen? Es la medicina. En medio de la agonía, en medio de la tristeza, en medio de las calamidades, nosotros debemos primero pedir la sabiduría, porque va a ser la medicina, como dice aquí, que es infalible, que necesitamos cuando estamos en medio de las pruebas. Esa es la medicina. ¿Usted lo cree? Amén. Habrá problemas en la vida, sí lo hay. Lo hay cuando tenemos que tomar una decisión médica, ¿sí? Pero acuérdese que esa medicina infalible es una petición de sabiduría que Él lo da, ¿cómo? Rica y abundantemente. Y es el segundo punto. La sabiduría viene con una provisión, y esa provisión, mis hermanos, es que el Señor nos da a nosotros rica y abundantemente. En Mateo 7:7 dice, pedid y os. ¿No es así? Sí, que el Señor ya nos anticipa a nosotros que nosotros, por tener esa aflicción, debemos acudir al Señor. Pedid y os dará. Llamad y os abrirá. ¿No es así? Esa es una condición. Ya dice ahí en ese versículo, de ese pasaje 7:7, ustedes, siendo malos de corazón, dan cosas buenas ¿a quién? A sus hijos. Y es cierto, mis hermanos, nosotros los padres podemos tener en nuestra familia hijos rebeldes, que los hay. Hijos, vamos a decir, hijos que a veces no hacen caso. Pero sin embargo, cuando hay esa petición de un hijo en necesidad, nosotros a veces nos hacemos el duro, pero al final cedemos. Y sobre todo cuando el papá tiene una hembra.
Cuando la hembra va al papá, yo creo que en el caso mío, la hembra creo que sabe cuál es el punto débil de uno. Y entonces ellos van. Y nosotros a esa petición cedemos. Entonces, pero dice el texto aquí, mis hermanos, en el 5, dice, quien da todo abundantemente y sin reproche les dará. Es una acción que está haciendo allí que verdaderamente es llenar algo que hace falta. Y el Señor nos llena a nosotros. ¿Cierto o falso? El Señor nos llena. Y esa llenura es porque nosotros acudimos a Él y ¿qué? Y le pedimos. ¿Cómo dice la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Danos hoy, ¿qué? El pan de cada día. ¿Acaso eso no es una petición para suplir la necesidad de qué? De comer. Y Él sabe eso. Por eso que Jesús en esa oración le dice, dicen los discípulos, enséñanos a orar. Y el Señor entonces toma en esa oración, primeramente exalta a Dios sobre toda la cosa. Allí, en segundo lugar, va el hombre y cumple sus necesidades allí. Porque él ahí, cuando el pueblo de Egipto el pueblo de Israel salió de Egipto por tantos años, el Señor le proveyó todas sus necesidades. Y dice la palabra, nunca te faltó ¿qué? Ni el calzado, ni la comida, ni la protección. Ahí vemos eso, que Dios nos provee todo. Y gloria a Dios, que Dios nos provee todas las cosas para nuestro bienestar. Bien sea en la abundancia o bien sea en la escasez. Pablo dice a los filipenses, sé que contentarme en qué? En la escasez y la abundancia, ¿verdad? Y muchos utilizan ese versículo para hablar de otras cosas. Pero Pablo está diciendo a los hermanos de Filipenses que él espera que el Señor les provea todas sus necesidades a pesar que están en la cárcel. A pesar que está en la cárcel. Entonces ahí dice el Señor, el Señor allí dice que Él va a proveernos, a poner a nosotros todas nuestras necesidades. Fíjense que en ese capítulo de Mateo 7, Él nos recuerda a nosotros que pedimos y os dará. Entonces, la gracia de Dios es rica y abundante para todos, en especial para aquellos que depositan la fe en Él, su fe. Ahora, hay una gracia común que se habla en la parte teológica, donde Dios le provee a todos aquellos, sus criaturas. Pero hay una gracia especial. ¿Cuál es esa gracia especial? Es a todos aquellos que están confiando en el Señor. Y esa gracia especial es nuestra salvación. Amén. Entonces, fíjense que el Señor nos provee, y podemos tomar esta enseñanza, que el Señor nos provee a todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe a la salvación. Dice, por nada ustedes, ¿verdad?, se vanaglorien. Nada se va a dar. Entonces, la fe viene, ¿por qué? Ahí, la palabra de Dios. Es lo que Él nos provee. Él nos provee. Dice en Isaías que el Señor habla, baja su palabra, ¿a dónde? Como rocío de la lluvia, y en ella no revuelve, vacía. Amén. Y eso es, el Señor nos provee, primeramente la palabra, segundo nos provee nuestras necesidades, y tercero, el Señor no nos va a dejar solo, Él nos va a proveer. Por las circunstancias que estemos pasando, sea enfermedad, sea escasez, sea tormento espiritual, el Señor nos va a proveer si pedimos. Es la condición. Si pedimos. Esa es la condición. Entonces, la fe fuerte y sana no se deja
no se deja llevar por las emociones. Recuerden esto, la fe fuerte y sana no se deja llevar por las emociones, como hoy en día sucede en muchas iglesias. Hay muchas iglesias que están vendiendo la fe. Y hay tantas personas que se dejan vender o compran esa fe. Pero es emocionalmente, no es racionalmente. No quiero decir que no vamos a sentir emoción. Sí, vamos a tener emociones. Pero no podemos dejarnos llevar por las emociones. El Señor me habló. El Señor me dijo. El Señor me contó. No, la palabra de Dios es la que me instruye a mí a afrontar los problemas. Amén. Es la palabra de Dios. No es un sueño, no es una revelación, no es una emoción, es la palabra de Dios que me está dando, ¿verdad? El consejo, la exhortación para yo seguir adelante en las pruebas. ¿Cuántos de nosotros no hemos necesitado de la palabra de Dios cuando estamos en tribulación? Yo creo que siempre. Una de las cosas que yo hago siempre, cuando tengo que tomar una decisión, es irme a la palabra de Dios. Y a veces veo ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que tomaron decisiones confiando en el Señor. Confiando. Hay otros que no, que a pesar que el Señor envía a sus profetas y le dice, haz esto, ellos van por otro camino. Entonces nosotros tenemos que pedir abundantemente porque el Señor no nos va a dar, porque Él nos va a dar según su voluntad. Y es allí que quiero llegar, la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, mis hermanos, la provisión de Dios, esa provisión, tenemos un peligro. ¿Cuál es el peligro que dice aquí Santiago? Dice él, fíjense que dice, versículo 6, dice ahí, pero que pida con fe, ¿sin qué? Sin dudar. Primera característica del hombre que puede dudar. Sin dudar, dice allí, ¿verdad? Y lo compara, hay una metáfora que hay comparativa ahí, dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago está dando a sus lectores, ¿verdad? Aquí, una referencia. Cuando nosotros estamos en tribulaciones, en prueba, y pedimos al Señor con duda, Él compara a ese hombre y dice ese hombre que es como las olas del mar, que va y va allá. ¿Y cómo son las olas del mar? Inestables. Así parece que Él está observando esa inestabilidad allí. Él está inestable allí. Entonces, Él nos dice a nosotros, cada vez que tú y yo nos arrodillemos delante del Señor para pedir algo, no dudes en el Señor. No dudes que el Señor te va a proveer. Pero pastor, ¿cuándo me va a proveer? El Señor tiene su voluntad sobre ti. Pero hay muchos que nos esperamos y queremos que esa provisión sea inmediata. Estoy buscando, estoy buscando un soltero, buscando esposa, una soltera, buscando esposo. ¿Qué debe hacer primero esa persona? ¿Qué debe hacer primero esa persona? Orar al Señor. En mi matrimonio hay conflictos. ¿Qué debo hacer primeramente? Orar y pedir al Señor. Y el Señor me va a dar esa dirección. ¿No es así? Y en la Biblia tenemos muchas maneras de tener ese camino. De manera, mis hermanos, que allí el Señor nos advierte al creyente que en las pruebas nosotros, pidiendo sabiduría, debemos mantenernos firmes, pero firmes y constantes, y no ser como las olas del mar. Y añade después, en versículo 8, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos.
aquí en muchas versiones dice inestable, ¿verdad? De doble alma. Sí, que su alma no está en paz. Entonces dice allí que esas pruebas atacan a la mente y pueden llevar al hombre a dudar. ¿Cuál es la manera de nosotros tener presente que vamos a seguir adelante? Es orando, pidiendo sabiduría para que nuestra fe se mantenga firme y constante. Fíjense que ahí dice, hay una advertencia al creyente en medio de las pruebas, que la fe debe ser firme y constante. Déjame preguntarte a ti ahora, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Está firme? ¿Está constante? ¿Está con duda? En medio de una prueba, aflicción, ¿qué deberías o qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué deberíamos hacer? Fíjense que podemos concluir aquí en este texto. Dios concede sabiduría generosamente, porque es la promesa de Él. Dios promete darnos sabiduría generosamente. Por medio de la oración, nuestra fe se fortalece. Y las pruebas van a venir, pero nosotros vamos a estar firmes. Escúchese bien, por medio de la oración. Ahora, quiero añadir también a esto que esa oración va a estar sobre la lectura de la palabra. Mis hermanos, aquí tenemos un tiempo de oración, los sábados, y yo lo voy a mencionar otra vez. Si tenemos pruebas en nuestro hogar, tenemos conflictos en el matrimonio, tenemos problemas emocionales, y Dios nos dice a nosotros que pidamos sabiduría para que nuestra fe se fortalezca, porque hay muchos hermanos que se alejan de la iglesia. Hay muchos hermanos que se alejan de la iglesia y están en prueba, y están en conflicto, y están en bancarrota espiritual. Pero lo primero que hace ese hermano es alejarse de la iglesia. Y yo creo que no debería ser así. Yo creo que en medio de esas pruebas, tú debes buscar a tu hermano. Y los invito a todos ustedes a que el próximo sábado vamos a tener una actividad aquí de familia. Están todos invitados. Anoten en su agenda allí. Pero lo primero que vamos a tener allí es un culto de oración. Yo sé que muchos hermanos me dirán, no puedo. No puedo. No puedo porque tengo que hacer las compras. No puedo porque tengo que cuidar al nieto. No puedo porque soy médico y tengo que dedicarme a un paciente. No puedo porque es mi día de trabajo o es mi día libre. Escuche esto, esa es una prueba que el Señor te está sometiendo. Es una prueba. Y quiero que te diga algo. Pide sabiduría a Dios. Pide sabiduría. Pide sabiduría. Esa es una prueba. Las pruebas no pueden ser solamente físicas, también son emocionales, lo dije ya, e intelectuales. Pero para ese día, y anótenla allí en su agenda, van a venir pruebas. Van a venir pruebas. Mi consejo, así que igual que le da el apóstol Santiago, es pide sabiduría a Dios y pídela sin dudar que la vas a recibir. Pídela. Pide la sabiduría al Señor.
y Él te va a dar sabiduría. ¿Qué cosa va a hacer contigo el próximo sábado? Yo no sé. No quiero ser profeta. No quiero ser profeta. Pero sí te estoy seguro que tú al levantarte el próximo sábado vas a tener en cuenta que vas a tener que lidiar, luchar con tu cuerpo, con tu espíritu, con tu alma y tomar una decisión. Así simplemente. La fe fuerte y sana no se basa en las emociones, sino en el conocimiento y la comprensión de las promesas de la verdad de Dios, que éste da ricamente y espiritualmente. Esto lo dice un comentador bíblico. Te voy a repetir esto. La fe fuerte y sana no se basa en las emociones, sino en el conocimiento y la comprensión de las promesas de la verdad de Dios, que es la sabiduría espiritual. ¿Qué podemos aplicar nosotros en esta mañana? En estos cortos versículos, pero que nos nutren mucho a nosotros espiritualmente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el desánimo espiritual que tenemos siempre? Con la depresión espiritual. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar siempre dependiendo de un conocimiento del mundo o un conocimiento de Dios? Yo creo que donde la solución es el conocimiento de Dios. ¿Vas a tomar decisiones? Primera consulta al Señor. Consulta al Señor. Cada uno tiene sus problemas aquí. Cada uno tiene sus conflictos, sus luchas internamente, emocionalmente, físicamente y moralmente. Yo tengo mis conflictos internos también. Porque aquí el apóstol está hablando de una lucha interna en la iglesia del Señor. Vamos a ver más adelante que él también va a exhortar a los hermanos de diferentes clases sociales. Pero en esta mañana yo quisiera, ¿no?, ¿qué decisión vas a tener tú para afrontar las pruebas en tu fe? ¿Qué decisión va a tener? ¿Qué voy a aplicar a mi vida? Y eso me incluye a mí también. Hermanos míos, que el Señor nos ayude a todos nosotros, ayude realmente, que tenga misericordia de nosotros, que tenga compasión de nosotros cuando nos hallemos en estas pruebas de la fe. Cualquier decisión que vamos a tomar, coloquemos las lentes de la palabra de Dios. Santiago aquí nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que le pida a Dios, y quien da abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero el que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo un hombre de doble ánimo. Siendo un hombre de doble ánimo. Y me quiero quedar con esta expresión o esta oración. Nosotros siendo hombres de dos caras, aparece allí, o de dos almas. ¿Qué vamos a hacer? La palabra nos habla esta mañana, nos dice lo que vamos a hacer.
Vamos a ponernos de pies. Dale gracias, Señor, por todas estas palabras, esta enseñanza. Y confiando en el Señor,